Suma teológica, parte Ino Tindae. Cuestión 32. De la causa de la delectación. Pasamos ahora a tratar de las causas de la delectación. Kie 313. Y acerca de esta cuestión se formulan 8 preguntas. ¿Es la operación la causa propia de la delectación? ¿Es el movimiento causa de la delectación? ¿Lo son la esperanza y la memoria? ¿Lo es la tristeza? ¿Son las acciones de otros causa de delectación para nosotros? ¿Es causa de delectación hacer bien a otros? ¿Es la semejanza causa de delectación? ¿Es la admiración causa de delectación? Artículo 1. ¿Es la operación la causa propia de la delectación? Lat. Objeciones por las que parece que la operación no es causa propia y primera de la delectación. En efecto, como dice el filósofo en Rhetoric, deleitarse consiste en que el sentido padezca algo, pues para la delectación se requiere el conocimiento, como se ha dicho. 31 pan. Pero los objetos de las operaciones son cognoscibles antes que las mismas operaciones. Luego la operación no es la causa propia de la delectación. La delectación consiste especialmente en el fin alcanzado, pues esto es lo que principalmente se desea, pero no siempre la operación es el fin, sino que algunas veces lo es la obra misma ejecutada. Luego la operación no es la causa propia y directa de la delectación. El ocio y descanso indican la cesación de la operación. Ahora bien, ellos son deleitables, como dice Rhetoric. Luego la operación no es la causa propia de la delectación. Contra esto, está lo que dice el filósofo en Séptimo y X Ethic, que la delectación es la operación connatural no impedida. Respondo, como se ha indicado anteriormente, que 31.1. Para la delectación se requieren 2 cosas: la consecución del bien conveniente y el conocimiento de esta consecución. Ahora bien, ambas cosas consisten en una operación, porque el conocimiento actual es una operación. Asimismo, conseguimos el bien conveniente por alguna operación. Incluso la misma operación propia es un bien conveniente. Por lo tanto, es necesario que toda delectación siga a alguna operación. A las objeciones 1. Los objetos de las operaciones no son deleitables, sino en cuanto se nos unen, bien por el conocimiento solamente, como cuando nos deleitamos en la consideración u observación de algunas cosas, o bien de cualquier otro modo juntamente con el conocimiento, como cuando alguien se deleita en conocer que posee un bien cualquiera, como riqueza, su honor o algo semejante, los cuales, ciertamente, no serían deleitables si no se aprehendiesen como poseídos. Pues como dice el filósofo en Zoundopolit, gran delectación hay en juzgar algo como propio, la cual procede del amor natural de uno a sí mismo. Ahora bien, poseer tales cosas no es nada más que usarlas o poder usarlas, y esto tiene lugar mediante una operación. Por lo tanto, es evidente que toda delectación se reduce a una operación como a su causa. Aun en aquellos casos en los que las operaciones no son fines, sino que lo son las mismas cosas realizadas, estas son deleitables en cuanto son poseídas o realizadas, lo cual se refiere a algún uso u operación. 3. Las operaciones son deleitables en cuanto son proporcionadas y connaturales al operante. Ahora bien, siendo finita la potencia humana, la operación le es proporcionada según una cierta medida. De ahí que, si excede esa medida, ya no le será proporcionada ni deleitable, sino más bien penosa y tediosa, y en este sentido el ocio, el juego y otras cosas que se refieren al descanso son deleitables en cuanto quitan la tristeza que resulta del trabajo. Artículo 2. Es el movimiento causa de la delectación. Lat. Objeciones por las que parece que el movimiento no es causa de la delectación. 1. Porque como se ha dicho anteriormente, que 31.1. El bien conseguido y presente es causa de la delectación. Por eso dice el filósofo en Seven y Ethic que la delectación no se compara a la generación, sino a la operación de una cosa ya existente. Ahora bien, lo que se mueve hacia algo aún no lo posee, pero se halla en cierto modo en vía de generación respecto de ello, en cuanto que generación y corrupción están unidas a todo movimiento. Como dice Beit Physic,
Luego el movimiento no es causa de la delectación. Cha. El movimiento ocasiona especialmente la fatiga y el cansancio en las obras, pero las operaciones, por lo mismo que son laboriosas y fatigosas, no son deleitables, sino más bien aflictivas. Luego el movimiento no es causa de la delectación. True. El movimiento implica cierta innovación, que se opone a la costumbre, pero las cosas acostumbradas no son deleitables, como dice el filósofo en Rhetoric. Luego el movimiento no es causa de la delectación. Contra esto está lo que dice San Agustín en Bueto Confes. 9. ¿Qué es esto, Señor, Dios mío? Que siendo tú gozo eterno de ti mismo, y gozando siempre de ti algunas criaturas que se hallan junto a ti, goce esta otra parte de criaturas con alternativas de retrocesos y adelantos, de ofensas y reconciliaciones, de lo cual se infiere que los hombres gozan y se deleitan con ciertas alternativas, y por lo tanto, el movimiento parece ser causa de delectación. Respondo. Para la delectación se requieren tres cosas, a saber, dos cuya unión es deleitable, y una tercera que es el conocimiento de esta unión, y con respecto a las tres, el movimiento se hace deleitable, como dice el filósofo en Semi-Ethic y en Rhetoric. En efecto, por lo que toca a nosotros que nos deleitamos, la mutación nos resulta deleitable, porque nuestra naturaleza es mudable, y por esta razón, lo que ahora nos conviene no nos será conveniente después. Como calentarse al fuego es conveniente al hombre en invierno, pero no en el estío, por parte del bien que deleita y que se nos une, porque la acción continuada de un agente aumenta el efecto. Así, cuanto más tiempo está uno arrimado al fuego, más se calienta y se seca. Ahora bien, la disposición natural consiste en una cierta medida, y por eso, cuando la presencia continuada del objeto deleitable sobrepasa la medida de la disposición natural, su remoción resulta deleitable, por parte del mismo conocimiento, porque el hombre desea el conocimiento total y perfecto de algo. Así, pues, cuando algunas cosas no pueden ser aprehendidas de modo completo y simultáneo, deleita en ellas el cambio, de manera que pase una y la suceda otra, y así se llegue a conocer el todo. Por eso dice San Agustín en Querio Confes: no quieres que las sílabas se paren, sino que vuelen para que vengan las otras, y así oigas el conjunto. Así acontece siempre con todas las cosas que componen un todo, y cuyas partes todas que lo forman no existen al mismo tiempo, las cuales más deleitan todas juntas que no cada una de ellas, de ser posible sentirlas todas. Luego, si hay alguna cosa cuya naturaleza sea inmutable, y no pueda darse exceso respecto de su natural disposición por la continuación del objeto deleitable, y pueda ella contemplar al mismo tiempo todo su objeto deleitable, no habrá para la misma cambio deleitable, y cuanto más se acercan a esto algunas delectaciones, tanto más pueden prolongarse. A las objeciones, 1. Lo que se mueve, aunque aún no posea perfectamente aquello hacia lo que se mueve, comienza, sin embargo, a poseer ya algo de ello. Y bajo este aspecto, el mismo movimiento posee algo de delectación, pero no alcanza la perfección de la delectación, porque las delectaciones más perfectas se hallan en las cosas inmóviles. El movimiento también resulta deleitable, en cuanto por él se hace conveniente algo que antes no lo era, o deja de serlo, como se ha dicho anteriormente, en la Soli. Todo. El movimiento produce molestia y cansancio en cuanto sobrepasa la disposición natural, y en este sentido el movimiento no es deleitable, sino en cuanto hace desaparecer lo que es contrario a la disposición natural. Tri. Lo acostumbrado se hace deleitable en cuanto llega a ser natural, pues la costumbre es como una segunda naturaleza. Ahora bien, el movimiento es deleitable, no ciertamente porque se aparta de la costumbre, sino más bien porque impide la corrupción de la disposición natural, que podría provenir de la continuidad de alguna operación. Y así por la misma causa de connaturalidad, la costumbre y el movimiento resultan deleitables. Artículo 3. ¿Son la esperanza y la memoria causas de la delectación? Lat. Objeciones por las que parece que la memoria y la esperanza no son causas de la delectación. 1.
En efecto, la delectación se origina de un bien presente, como dice el Damasceno, pero la memoria y la esperanza miran a un bien ausente, pues la memoria es de cosas pasadas y la esperanza de cosas futuras. Luego la memoria y la esperanza no son causa de la delectación. Tú, una misma cosa no es causa de contrarios. Pero la esperanza es causa de aflicción, pues dice Prov 13:12. La esperanza que se dilata aflige al alma. Luego la esperanza no es causa de delectación. 3. Como la esperanza conviene con la delectación en que ambas son acerca del bien, así también la concupiscencia y el amor. Luego no debe asignarse la esperanza como causa de delectación con preferencia a la concupiscencia o al amor. Contra esto está lo que dice Rom 12:12. Alegraos en la esperanza, y el Sal 76,4. Me acordé de Dios y me deleité. Respondo. La delectación es causada por la presencia del bien conveniente, en cuanto es sentida o se percibe de cualquier otra manera. Ahora bien, una cosa nos está presente de dos modos. Uno por el conocimiento, en cuanto la cosa conocida está por su semejanza en el que conoce. Otro según la realidad, en cuanto una cosa está realmente unida a la otra en acto o en potencia, por cualquier modo de unión. Y como es mayor la unión según la cosa misma que según su semejanza, que es la unión del conocimiento, y asimismo es mayor la unión de una cosa en acto que en potencia. Por eso la máxima delectación es la que se produce por el sentido, que requiere la presencia de la cosa sensible. El segundo grado corresponde a la esperanza, en la cual no sólo se da la unión del objeto deleitable por el conocimiento, sino también por la facultad o posibilidad de alcanzar el bien deleitable, y el tercer grado pertenece a la delectación de la memoria, que tiene solamente la unión del conocimiento. A las objeciones, 1. La esperanza y la memoria son de cosas que, absolutamente hablando, están ausentes, las cuales no obstante, están bajo cierto aspecto presentes, esto es, o por la sola aprehensión, o bien por la aprehensión y el poder, en la estimación al menos, de conseguirlas. 2. Nada impide que una misma cosa sea bajo diversos aspectos, causa de contrarios. Así pues, la esperanza, en cuanto implica el aprecio presente de un bien futuro, produce delectación, pero, en cuanto carece de su presencia, causa aflicción. 3. También el amor y la concupiscencia causan delectación. En efecto, todo lo amado se hace deleitable al amante, porque el amor es una cierta unión o con naturalidad del amante con lo amado. De igual manera también todo lo deseado es deleitable al que lo desea, ya que la concupiscencia es principalmente apetito de delectación, pero sin embargo, la esperanza, en cuanto implica una certeza de la presencia real del bien que deleita, que no incluyen ni el amor ni la concupiscencia, se considera más causa de delectación que éstas, e igualmente más que la memoria, que es de lo pasado. Artículo 4. ¿Es la tristeza causa de la delectación? Lat. Objeciones por las que parece que la tristeza no es causa de delectación. 1. En efecto, un contrario no es causa de su contrario, pero la tristeza es contraria a la delectación. Luego no es su causa. 2. Los contrarios tienen efectos contrarios, pero las cosas deleitables recordadas son causa de delectación. Luego las cosas tristes recordadas son causa de dolor y no de delectación. 3. La tristeza es a la delectación lo que el odio al amor. Pero el odio no es causa del amor, sino más bien al contrario, como se ha dicho anteriormente. Q. 22. Luego la tristeza no es causa de delectación. Contra esto está lo que dice Sal 41:4. Mis lágrimas me han servido de pan día y noche. Ahora bien, por pan se entiende el sustento de la delectación. Luego las lágrimas que se originan de la tristeza pueden ser deleitables. Respondo. La tristeza puede considerarse de dos maneras. Una, en cuanto existe en acto. Otra, en cuanto está en la memoria. Y de una y otra manera la tristeza puede ser causa de delectación. En efecto, la tristeza existente en acto es causa de delectación, en cuanto que trae a la memoria la cosa amada, de cuya ausencia uno se entristece, y, sin embargo,
con la sola aprehensión de ella, se deleita, pero el recuerdo de la tristeza se convierte en causa de delectación por razón de la evasión subsiguiente, pues el carecer de un mal se considera como un bien. De ahí que por el hecho de que un hombre conoce haberse liberado de algunas cosas tristes y dolorosas, se acrecienta en él la materia del gozo, conforme a lo cual dice San Agustín en 27 de Siba, de ahí que muchas veces recordamos alegres las cosas tristes y sanos los dolores sin dolor, y entonces estamos más alegres y contentos, y en Pío Confes, cuanto mayor ha sido el peligro en el combate, tanto mayor es el gozo en el triunfo. A las objeciones 1. A veces un contrario es accidentalmente causa de su contrario, como lo frío a veces calienta, según dice Beosophysic. Y de igual modo, la tristeza es accidentalmente causa de delectación, en cuanto por ella se realiza la aprehensión de algo deleitable. Las cosas tristes recordadas causan delectación no en cuanto tristes y contrarias a las deleitables, sino en cuanto el hombre se ve libre de ellas, y de modo semejante, el recuerdo de las cosas deleitables, por el hecho de que se han perdido, puede causar tristeza. 3. El odio también puede ser accidentalmente causa del amor, esto es, a la manera como algunos se aman, por cuanto convienen en el odio de una misma cosa. Artículo 5. ¿No son causa de delectación las acciones de otros? Lat. Objeciones por las que parece que las acciones de otros no son para nosotros causa de delectación. 1. En efecto, la causa de la delectación es el bien propio unido, pero las operaciones de los otros no nos están unidas. Luego no son para nosotros causas de delectación. La operación es el bien propio del que obra, sí, pues las operaciones de otros son para nosotros causa de delectación. Por igual razón, todos sus otros bienes serán para nosotros causa de delectación, lo cual es evidentemente falso. 3. La operación es deleitable en cuanto procede de un hábito que nos es innato, por eso dice Ugulethic, que es necesario considerar como señal de que se ha contraído un hábito el deleite que se produce en la operación. Contra esto está lo que dice la segunda carta canónica de J.N. 4. Mucho me he alegrado al saber que tus hijos caminan en la verdad. Respondo, como ya se ha expuesto a Juan Q. 31.1. Se requieren dos cosas para la delectación, a saber, la consecución del bien propio y el conocimiento del bien propio conseguido. Luego, la operación de otro puede ser causa de delectación de tres modos. 1. En cuanto que por la operación de otro conseguimos algún bien, y de esta manera, las operaciones de aquellos que nos hacen algún bien nos son deleitables, porque recibir bien de otro es deleitable. Otro. Por el hecho de que las operaciones de otros nos hacen conocer o apreciar el bien propio, y por esta razón, los hombres se deleitan en ser alabados u honrados por otros, porque de este modo se persuaden de que en ellos mismos hay algún bien, y como esta estimación se origina con más firmeza por el testimonio de los buenos y de los sabios, por eso los hombres se deleitan más en los honores y alabanzas de éstos, y como el adulador aparenta alabar. Por esto, a algunos les son también deleitables las adulaciones, y como el amor es de algún bien, y la admiración de algo grande. Por eso es deleitable ser amados y admirados por otros, en cuanto el hombre recibe así el aprecio de su propia bondad y grandeza, en las que uno se deleita. Un tercer modo, en cuanto a las mismas acciones de otros, si son buenas, se estiman como un bien propio por la fuerza del amor, que hace estimar al amigo como idéntico a sí mismo, y a causa del odio, que hace juzgar contrario a sí el bien de otro, nos resulta deleitable la acción mala de un enemigo. Por eso dice Brinacor 13,6, que la caridad no se alegra de la iniquidad, mas se complace en la verdad. A las objeciones, 1. La operación de otro puede estarme unida o por el efecto, como en el primer modo, o por el conocimiento, como en el segundo modo, o bien por la afección, como en el tercer modo. Tú. Ese argumento es procedente en cuanto al tercer modo, mas no en cuanto a los dos primeros. 3. Las operaciones de otros, aunque no proceden de los hábitos que hay en mí, causan en mí algo deleitable, o me hacen apreciar o conocer mi propio hábito,
o proceden del hábito de aquel que es uno conmigo por el amor. Artículo 6. ¿Es causa de delectación hacer bien a otros? Lat. Objeciones por las que parece que hacer bien a otro no es causa de delectación. Juana. En efecto, la delectación proviene de la consecución del bien propio, como se ha dicho. Asinto ese Wanan Q. Trituna 1. Pero hacer bien no pertenece a la consecución del bien propio, sino a su erogación. Luego más parece ser causa de tristeza que de delectación. Tú. El filósofo dice en Gaib Ethic que la avaricia es más connatural a los hombres que la prodigalidad, pero es propio de la prodigalidad hacer bien a otros, y de la avaricia desistir de hacerlo. Luego, siendo la operación connatural deleitable a cada uno, como dice Sebne y Ex Ethic, parece que hacer bien a otros no es causa de delectación. 3. Los efectos contrarios proceden de causas contrarias, pero algunas cosas que consisten en hacer mal son naturalmente deleitables para el hombre, como el vencer, refutar o increpar a otros, y aun el castigar, en cuanto a los airados, como dice el filósofo en Rhetoric. Luego hacer bien más es causa de tristeza que de delectación. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo Polit, que dar con largueza y socorrer a los amigos o extraños es muy deleitable. Respondo. El hecho mismo de hacer bien a otro puede ser causa de delectación de tres modos. Primero, por relación al efecto, que es el bien producido en otro. Y bajo este aspecto, en cuanto consideramos el bien de otro como nuestro bien a causa de la unión del amor, nos deleitamos en el bien que hacemos a otros, especialmente a los amigos, como en nuestro propio bien. Segundo, por relación al fin, como cuando uno, por hacer bien a otro, espera conseguir algún bien para sí mismo, ya de Dios, ya del hombre, pues la esperanza es causa de delectación. Tercero, por relación al principio, y así el hecho de hacer bien a otro puede ser deleitable por relación a un triple principio, uno de los cuales es la facultad de hacer bien, y de este modo hacer bien a otro resulta deleitable, en cuanto por ello llega el hombre a imaginarse que existe en él bien abundante, del que puede hacer partícipes a otros, y por eso los hombres se deleitan en sus hijos y en sus propias obras, como a los que comunican su propio bien. Otro principio es la inclinación habitual por la que se hace con natural a uno el hacer beneficios, de ahí que los hombres generosos sientan placer en dar a otros. El tercer principio es el motivo, como cuando uno es movido por otro a quien ama a hacer bien a alguien, pues todo lo que hacemos o padecemos por el amigo es deleitable, porque el amor es la causa principal de la delectación. A las objeciones 1. La erogación, en cuanto es indicativa del propio bien, es deleitable, pero en cuanto priva de él puede contristar, como cuando es inmoderada. La prodigalidad implica una erogación inmoderada, que repugna a la naturaleza, y por eso se dice que la prodigalidad es contraria a la naturaleza. 3. El vencer, refutar y castigar no son deleitables en cuanto son para mal de otro, sino en cuanto pertenecen al bien propio, que el hombre ama más que odia el mal de otro. El vencer, en efecto, es naturalmente deleitable, por cuanto produce en el hombre la estima de la propia excelencia, y por eso, todos los juegos en los que hay competición y es posible la victoria son los más deleitables. Y en general, todas las competiciones en que hay esperanza de triunfo, refutar e increpar pueden ser causa de delectación de dos modos. Primero, en cuanto dan al hombre la persuasión de su propia sabiduría y excelencia. Pues increpar y corregir es propio de los sabios y de los superiores. Segundo, en cuanto que, increpando y reprendiendo uno, hace bien a otro, lo cual es deleitable, como queda dicho en la Sol. Al airado le es deleitable castigar, por cuanto se figura que quita la aparente humillación que parece deberse a un previo agravio, pues cuando uno es ofendido por otro, parece ser rebajado por él, y por eso desea librarse de esta humillación devolviendo el daño, y así aparece claro que hacer bien puede ser de suyo deleitable, mientras que hacer mal a otro no es deleitable, sino en cuanto parece interesar al bien propio. Artículo 7. ¿Es la semejanza causa de delectación? Lat. Objeciones por las que parece que la semejanza no es causa de delectación.
En efecto, regir y presidir implican cierta desemejanza, pero regir y presidir es naturalmente deleitable, como dice iRhetoric. Luego la desemejanza, más bien que la semejanza, es causa de la delectación. Nada hay más desemejante a la delectación que la tristeza, pero aquellos que padecen tristeza son los que buscan las delectaciones, como dice Ethic. Luego la desemejanza, más bien que la semejanza, es causa de la delectación. 3. Aquellos que están saciados de algunas delectaciones no se deleitan en ellas, sino más bien les producen fastidio, como es evidente en el que está harto de manjares. Luego la semejanza no es causa de delectación. Contra esto está que la semejanza es causa del amor, como se ha dicho anteriormente, Kilos Centauros 3. Ahora bien, el amor es causa de delectación. Luego la semejanza es causa de delectación. Respondo, la semejanza es una cierta unidad, de donde lo que es semejante, en cuanto es uno, es deleitable, como se ha dicho anteriormente. 3. Y ciertamente, si lo que es semejante no destruye el bien propio, sino que lo aumenta, es absolutamente deleitable, como el hombre al hombre y el joven al joven. Mas si es destructor del bien propio, entonces accidentalmente resulta fastidioso y aflictivo, no ciertamente en cuanto es semejante y uno, sino en cuanto destruye lo que es más uno. Pero el que algo semejante destruya el bien propio sucede de dos modos. Primero, porque destruye la medida del propio bien por cierto exceso, pues el bien, especialmente el corporal, como la salud, consiste en una cierta medida, y por eso el exceso en la comida o en cualquier delectación corporal produce hastío. Segundo, por ser directamente contrario al bien propio, como los alfareros detestan a los otros alfareros, no en cuanto alfareros, sino en cuanto que por ellos pierden su propia primacía o su lucro, que apetecen como bien propio. A las objeciones 1, existiendo comunicación entre el príncipe y el súbdito, hay en este caso semejanza, mediando, no obstante, una cierta excelencia, porque regir y presidir pertenecen a la excelencia del bien propio, pues regir y presidir es propio de los sabios y de los mejores. De ahí que el hombre llegue a formarse así la idea de su propia bondad, o bien porque el hombre, por el hecho de regir y presidir, hace bien a otros, lo cual es deleitable. Aquello en que se deleita el que está triste, si bien no es semejante a la tristeza, es, sin embargo, semejante al hombre contristado, porque la tristeza es contraria al bien propio del que está triste, y por eso los que se hallan afectados por la tristeza desean la delectación como conducente al propio bien, en cuanto es remedio de su contrario, y esta es la causa por la que las delectaciones corporales, a las que son contrarias ciertas tristezas, se desean más que las delectaciones intelectuales, que no tienen tristeza contraria, como se dirá más adelante. Cus 3.5. Pim. De ahí también que todos los animales apetezcan naturalmente la delectación, porque el animal obra siempre por los sentidos y el movimiento, y por este motivo también los jóvenes desean en gran manera las delectaciones, a causa de los muchos cambios que hay en ellos, mientras se hallan en estado de crecimiento. Asimismo, los melancólicos desean grandemente las delectaciones a fin de ahuyentar la tristeza, porque su cuerpo es como corroído por un humor maligno, según dice Seventh Ethic 3. Los bienes corporales consisten en una cierta medida, y por eso el sobreexceso de tales cosas destruye el propio bien, y por esta razón resulta fastidioso y contristante, en cuanto es contrario al bien propio del hombre. Artículo 8. ¿Es la admiración causa de delectación? Lat. Objeciones por las que parece que la admiración no es causa de delectación. Q. En efecto, admirarse es propio del que ignora la naturaleza, como dice el Damasceno, pero la ignorancia no es deleitable, sino más bien la ciencia. Luego la admiración no es causa de delectación. Tú. La admiración es el principio de la sabiduría, como la vía para investigar la verdad, según se dice en el principio de los Metafis, pero es más deleitable contemplar lo ya conocido que investigar lo ignorado, como dice el filósofo en Ex Ethic,
puesto que esto supone dificultad y obstáculo, mientras que aquello no. Ahora bien, la delectación proviene de una operación no impedida, como dice Sebnoetic. Luego la admiración no es causa de delectación, sino que más bien la impide. Tsa. Cada uno se deleita en lo acostumbrado, por lo que las operaciones de los hábitos adquiridos por la costumbre son deleitables. Pero lo acostumbrado no causa admiración, como dice San Agustín Superioán. Luego la admiración es contraria a la causa de la delectación. Contra esto está lo que dice el filósofo en iRhetoric, que la admiración es causa de delectación. Respondo: alcanzar las cosas que se desean es deleitable, como se ha dicho anteriormente. Kionino 23, 4Q 31, 1, y por eso, cuanto más aumenta el deseo de la cosa amada, tanto más aumenta la delectación cuando se consigue. Y aún en el aumento mismo del deseo se produce también aumento de delectación, por cuanto hay también esperanza de la cosa amada, según se ha dicho anteriormente a 3, que el mismo deseo es deleitable por la esperanza. Ahora bien, la admiración es cierto deseo de saber, que en el hombre tiene lugar porque ve el efecto e ignora la causa, o bien porque la causa de tal efecto excede su conocimiento o su facultad. Por consiguiente, la admiración es causa de delectación, en cuanto va acompañada de la esperanza de conseguir el conocimiento de lo que se desea saber, y por esta razón todas las cosas maravillosas son deleitables, como las cosas raras, y todas las representaciones de las cosas, aun de aquellas que en sí mismas no son deleitables, pues el alma goza en la comparación de una cosa con otra, porque comparar una cosa con otra es un acto propio y connatural de la razón, como dice el filósofo en su Poética, y por este mismo motivo, librarse de grandes peligros es más deleitable, porque es admirable, como dice iRhetoric. A las objeciones, 1. La admiración no es deleitable en cuanto implica ignorancia, sino en cuanto incluye el deseo de conocer la causa, y en cuanto el que se admira aprende algo de nuevo, es decir, que es tal como no pensaba. 2. La delectación importa dos cosas, a saber, la quietud en el bien y la percepción de esta quietud. Respecto de la primera, como es más perfecto contemplar la verdad conocida que investigar la desconocida, la contemplación de las cosas sabidas es, propiamente hablando, más deleitable que la investigación de las cosas desconocidas. Sin embargo, respecto de la segunda, sucede que la investigación es algunas veces más deleitable accidentalmente, en cuanto que procede de un deseo mayor suscitado por el conocimiento de la propia ignorancia. De ahí que el hombre se deleite especialmente en las cosas que descubre o aprende por primera vez. Dri. Es deleitable hacer las cosas acostumbradas, por cuanto son cuasi connaturales, y, sin embargo, las cosas raras pueden ser deleitables, o por razón del conocimiento, porque se desea conocerlas por lo que tienen de admirables, o bien por razón de la operación, porque la mente es más inclinada por el deseo a actuar más intensamente sobre cosas nuevas, como dice Ex Ethic, pues la operación más perfecta causa más perfecta delectación.